Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al presidente del partido Alianza País, el doctor Guillermo Moreno. Muchísimas gracias por el honor. Bueno, el honor es mío, Federico. Hacía ya muchos meses, vamos a decir, que no nos juntábamos en un programa y me siento muy complacido de compartir ahora este espacio contigo. Por fin lo tenemos por aquí, doctor. Gracias por la bienvenida. Siempre estoy a tus órdenes. Fíjese, doctor, con usted como un líder político de la oposición, es importante abordar temas interesantísimos de cara al 2024, porque tenemos ya la agenda llena y no ha llegado la pre-campaña. La Junta Central Electoral ya ha cronometrado el tiempo electoral, ha hecho un protocolo con los partidos políticos para evitar la campaña a destiempo, pero están temas pendientes en la agenda, los recursos de la Junta Central Electoral, la reforma a la ley orgánica del régimen electoral y a la de partidos políticos. ¿Cómo se ve todo este engranaje de cara a las elecciones próximas? Bueno, en materia electoral nosotros tenemos varios problemas planteados. Un primer problema es que efectivamente ha arrancado una campaña de destiempo. Eso empezó cuando bajo la denominación de consulta se hizo una primaria, porque lo que hizo ese partido de la Liberación Dominicana fue unas primarias. Y bajo el simulacro de consulta, entonces terminaron eligiendo el que va a ser su candidato presidencial. Eso es un fraude a la ley. Eso es un engaño. Y en su momento exigimos de la Junta Central Electoral que tomara medidas que debo decir que la ley contempla que el que hace campaña de destiempo, el órgano electoral administrativamente puede no aceptarle la candidatura. Está contemplado en la ley actualmente. Pero también el sector oficial ha mantenido una campaña de promoción reeleccionista. Vemos que hay vallas en muchos lugares donde se está promoviendo la figura del presidente de la República y no es un secreto para nadie que es una promoción reeleccionista. Entonces, eso es un primer nivel de problemas que requiere de una actitud de carácter de parte de la Junta Central Electoral, porque no es posible que un conjunto de partidos estemos sometidos al régimen de la ley y otros entonces lo que estén haciendo es campaña, aprovechando su posición dominante en el sistema político. La otra cuestión que es importante tocar es lo relativo al reclamo que ha hecho la Junta Central Electoral por boca de su presidente de la necesidad de una reconsideración en la partida presupuestaria que le asignó el Ejecutivo para el 2023. De acuerdo al proyecto de presupuesto, a la Junta se le asignan unos 8.000 millones y el presidente de la Junta Central Electoral está reclamando 18.000 millones. Es decir, una diferencia notable de más de unos 10.000 millones que ellos están planteando que requieren como presupuesto para el 2023. ¿Qué alega el presidente de la Junta Central Electoral? Que el 2023, si bien es cierto que es un año preelectoral, sin embargo, en ese año hay que preparar las dos elecciones del 2024, porque las elecciones municipales se celebran en febrero y como hay que entender, y tiene toda la razón, no es en enero, no es con el presupuesto del 24 que se puede organizar y preparar las elecciones de febrero, sino que ya para diciembre tienen que estar montadas. Igual, en menor medida, pero en gran proporción también sucede lo mismo con las elecciones de mayo del 2024. Entonces es un punto importante que hay que resolver, además de la campaña de destiempo, porque resulta que sin recursos nos exponemos entonces a una campaña electoral y a un proceso electoral entonces deficiente.
Hay que escuchar los reclamos que está haciendo el órgano electoral. Hay que atender esos reclamos en todo aquello que sea justificable y justo y que sea necesario para que tengamos el proceso electoral adecuado. Pero el tercer punto que quiero señalar en el tema electoral es lo relativo a la reforma, a la ley electoral. Resulta que, como todos conocemos, nosotros tenemos dos leyes, una del régimen electoral y una ley de partidos. La ley de partidos, sobre todo, fue una norma que surgió, que nosotros en su momento caracterizamos como un mamotreto, porque contenía una serie de disposiciones inconstitucionales, contradicciones en la ley, vacíos en la ley, y entonces todo eso dio lugar a que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Superior Electoral, de manera constante, en más de 10 ocasiones, modificaran o anularan articulados de la ley. Entonces, al final, lo que tenemos es una ley Frankenstein, es decir, una ley que está hecha a retazos, con una disposición, un artículo que el Tribunal Superior Electoral consideró inconstitucional, que el Tribunal Constitucional también anuló, que una resolución de la Junta Central Electoral fue que vino a completar. Tenemos una ley de partidos que es un Frankenstein y con muchos vacíos. Todo eso motivó que la Junta Central Electoral preparara un extraordinario proyecto de ley, que no me canso de repetirlo, un extraordinario proyecto de ley donde identificó las contradicciones y además de eso estableció lo más cercano en soluciones, tanto a partir de las decisiones jurisprudenciales como también a partir de las opiniones doctrinales que se vinieron dando a partir de la elaboración de esa ley. Y preparó ese proyecto y hace más de un año que depositó ese proyecto en el Congreso Nacional. Luego vino la mesa del diálogo, donde se retomó de nuevo el proyecto de ley y se tomó como base el proyecto de ley de la Junta Central Electoral y ahí se consensuaron una serie de artículos. Y sin embargo, este es el momento cuando estamos a 13 meses de las elecciones municipales donde no se ha procedido a hacer la reforma necesaria a la ley electoral. ¿Y qué observamos en el Congreso? Lo que hemos llamado una parsimonia, algo pasmoso, una desidia frente a la reforma de la ley electoral. Y eso entonces es preocupante, porque por un lado no podemos irnos a un proceso electoral con esa ley en el estado en que está, porque va a ser fuente de mucha controversia judicial y muchos vacíos que en el propio proceso electoral. Y en segundo lugar, resulta que el tiempo está encima porque ya la Junta Central Electoral estableció su calendario electoral en función de la ley vigente. Hay que pensar que si esa ley es modificada, hay que rehacer ese calendario electoral, poner nuevas fechas, nuevos plazos. Y estamos, insisto, a 13 meses de las elecciones municipales. Es decir, estamos expuestos de nuevo a una crisis electoral, porque el instrumento legal que debe orientar y debe servir de marco para toda la actuación de los partidos y de los electores, de los ciudadanos, del propio órgano electoral, está pendiente de una reforma necesaria y el órgano legislativo no reacciona. Hay que preguntarse por qué. Yo sostengo que los partidos que tienen el control y que son mayoría en el Congreso no tienen interés. ¿Y por qué no tienen interés? Porque como ellos tienen en el sistema político una posición dominante,
a ellos les interesa más ir a un proceso electoral caótico, de caos, por aquello de ríos revueltos, suerte de pescadores. Le interesa más ir a ese proceso electoral con esa ley mostrenca, con esa ley Frankenstein que tenemos, porque dada su posición dominante, dado los recursos que manejan, ellos van a los procesos electorales, ellos son los que compran votos, ellos son los que compran cédulas, ellos son los que fomentan el transfugismo, ellos son los que compran delegados, ellos son los que hacen 1000 triquiñuelas de fraude, ellos son los que reciben dinero de origen ilícito, del narcotráfico y de otras y recursos públicos. Ellos son los que hacen campaña a destiempo. Es decir, que precisamente con una ley como la que tenemos, con todos los vacíos y huecos y parches que tiene, esos partidos que tienen el control del Congreso, que tienen una posición dominante en el sistema político, no tienen ningún interés en reformar la ley. Porque hay aspectos en el propio proyecto de la Junta Central Electoral que ellos no quieren que se toque. Por ejemplo, uno de los aspectos que a ellos más les preocupa de esa reforma es que en el proyecto de ley de la Junta Central Electoral se reduce en cerca de un 60% el tope permitido actualmente en la ley de partidos. El tope permitido a las candidaturas presidenciales, senatoriales, diputados, alcaldías. Ellos quieren tener, como se hizo, un tope elevadísimo, que evidentemente a los partidos emergentes ese tope le queda muy por encima, pero ellos tienen ahí un marco de manejo de recursos de distinto tipo y ellos quieren mantener eso. Otro aspecto que tampoco quieren que se toque, y es por eso que no quieren que discutamos la reforma a la ley. Actualmente hay una inequidad en la ley, que es lo que se llama el 80-20. Los llamados partidos mayoritarios se distribuyen el 80% de los fondos públicos y el otro 20% es el que se distribuye en el conjunto de partidos, de los otros partidos, que son una veintena. Entonces, la Junta Central Electoral ha propuesto que sea 70-30. Es decir, que también se reduzca el porcentaje que se le asigna a esos partidos que tienen la mayoría en el Congreso. Pero discutir la ley es discutir esos temas, es discutir la inequidad. Y así muchos otros derechos que están consagrados en el proyecto de ley de la Junta Central Electoral y en propuestas que se ha hecho desde los partidos políticos para lograr una mayor equidad, mayor transparencia, un proceso electoral donde haya mayores garantías del respeto del voto ciudadano. Pero esos partidos no tienen interés y en ese sentido están con esa actitud de desidia frente a la reforma de la ley, y somos los ciudadanos y los actores políticos que queremos un proceso electoral con mayor equidad, con mayor democracia, con mayor respeto a la ciudadanía, los que tenemos que presionar para que el Congreso reforme la ley y aún estamos a destiempo, pero que lo haga con la mayor celeridad para que esa ley sea la que rija el próximo proceso electoral. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País. Porque la Policía Nacional es un cuerpo que tiene muchas deficiencias y una de ellas son las mafias, son los grupos de poder, es la corrupción. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País. Doctor, en medio de la discusión de la seguridad ciudadana, de la reforma policial
y de todos los elementos que ayuden a tener un mayor control en la seguridad, surge el comisionado de la reforma policial, el español José Pepe Vila, que está aquí en el país ayudando al proceso de reforma policial, hablando de que la corrupción en la policía venía desde arriba hacia abajo. Un periódico de circulación nacional publicó que desnudó a la policía. ¿Qué usted opina acerca de esta denuncia tan contundente hecha por un ente encargado de un proceso de reforma? Mira, ciertamente la estrategia de lucha por garantizar la seguridad ciudadana requiere de una reforma, nosotros decimos, de una transformación de la Policía Nacional. Porque la Policía Nacional es un cuerpo que tiene muchas deficiencias. Y una de ellas son las mafias, son los grupos de poder, es la corrupción. Pienso que ese es un mal detectado y que se ha repetido muchas veces. En ese sentido, esta declaración pone el dedo en la llaga de un mal que tiene la Policía Nacional. Pero al mismo tiempo, debo decir que esa declaración es irresponsable. Porque aunque está diciendo una verdad, no corresponde a una persona que está hablando de manera oficial, porque es una persona que está involucrado en la reforma que el Estado dominicano, que el gobierno dominicano está haciendo de la Policía Nacional, no puede hablar así sin señalar los casos. Porque no es verdad que el 100% de los oficiales de la Policía Nacional son corruptos y son mafiosos y hayan enriquecido. Es verdad que en la policía hay muchas manzanas podridas y es verdad que tienen nombre y apellido y es verdad que esa corrupción se daba desde las más altas esferas y se ha dado de las más altas esferas hasta los niveles más bajos. Incluso hubo denuncias hasta de policías rasos que alquilaban su pistola para que grupos delincuentes salieran a hacer fechorías. Es decir, ese ha sido el cuerpo policial. Pero en una investigación de este tipo que esté haciendo una persona que está encargado por el propio Ministerio de Interior y por el gobierno, no puede hacer esa imputación de forma general. Tiene que ser capaz de señalar de manera concreta, porque yo me pongo a pensar cuántos cientos de hombres y mujeres que son policías y que han tenido una conducta intachable, aún en medio de esa situación de podredumbre que ha habido en la policía, y han conservado y han tenido una vida intachable, que uno ve cómo viven y que uno ve que cuando se retiran no puede uno decir se enriqueció. ¿Cómo se tienen que sentir hoy? Porque esa es una imputación que, hecha así de manera irresponsable, se ha referido a los 30,000 miembros de la Policía Nacional y a los miles y miles de oficiales retirados. Entonces yo digo, eso es irresponsable. A usted le corresponde, si usted va a hacer esa afirmación, señalar de modo concreto. Porque si él llegó a esa conclusión, él sabe los nombres. Y el gobierno tiene los mecanismos entonces para hacer la investigación y llevarlo, porque aquí no se trata de decir que un jefe de la policía era corrupto, no. Usted como gobierno tiene la obligación de, si ese policía es corrupto, si ese jefe de policía fue corrupto, sométalo, organice un expediente, llévelo al Ministerio Público, siente un precedente. Por eso digo, aunque ahí está contenida verdad, sin embargo,
Esa es una declaración irresponsable. Que yo sé que a los oficiales que se sienten hoy dolidos por esa declaración les duele más que también sea un extranjero. Porque en todo caso, si había que hacer esa denuncia, como estoy señalando, de manera responsable y de manera frontal, como a nosotros nos gusta que se hagan las denuncias, debió hacerlo entonces el ministro de Interior y Policía. Doctor, ¿y qué usted cree en ese mismo sentido acerca de los asuntos de seguridad ciudadana? Porque vemos que la ciudadanía se queja de los robos, atracos y asaltos, y entonces se dan unas informaciones oficiales de que han bajado los niveles de estas acciones delictivas. La realidad es que lo que la población siente es mayor inseguridad. Y el hecho de que en una semana se reduzca un porcentaje y que en la próxima vuelve y aumenta, no resuelve el problema. Porque mientras la ciudadanía no sienta seguridad para estar en su casa, para transitar por la calle, para transitar por una autopista, para ir a un colmado y jugar dominó. Mientras la ciudadanía no siente esa seguridad, de poco importan las estadísticas que subió un punto o que bajó otro, porque no son científicos de la NASA, son ciudadanos que quieren hacer una vida con sus amistades en el barrio, con su familia, que quieren poder transitar por la ciudad. Por eso digo que más allá, mientras no haya un plan integral de lucha contra la delincuencia, contra la criminalidad, que garantice la seguridad, más allá de cualquier dato que coyunturalmente se pueda dar, la gente sigue sintiendo una gran inseguridad. Porque el problema de fondo es que el gobierno no tiene un plan integral de lucha contra la inseguridad y contra la delincuencia. Y eso quedó evidenciado, y yo lo lamento muchísimo, porque yo fui uno de los que me hice expectativa de que efectivamente, después que ganó el presidente Abinader, yo me hice la idea de que con tantas declaraciones, con la traída de extranjeros expertos y con tantas declaraciones de que en poco tiempo se iba a lograr la seguridad, yo me hice la idea de que efectivamente el gobierno tenía un plan. Y lo que ha resultado es que no es así. Recuerde que lo primero que hizo el gobierno fue, cuando estábamos esperando ver el plan, lo que hizo fue nombrar una comisión. Y cuando usted revisa los miembros de esa comisión, hay gente que hayan participado en 10 comisiones para lo mismo. Por ejemplo, ahí estaban la gente de Finjus, pero Finjus debe haber sido parte de 10 o más comisiones para hacer un diagnóstico de la Policía Nacional y de la inseguridad pública y proponer medidas. Es decir, que lo que el gobierno hizo, en vez de presentarle al país un plan, lo que hizo fue ganar tiempo. Esa comisión fue para ganar tiempo porque no tenía un plan. Y luego hemos visto que la policía, desde el Ministerio de Interior y desde el gobierno, lo que hacen es medidas reactivas, no el plan que estamos esperando, medidas reactivas. Y esas medidas reactivas lo que hacen es que cada vez que hay un escándalo de un hecho que consterna a la sociedad, entonces toman una medida. El último caso fue la prohibición de las bebidas en Santo Domingo Norte. Eso fue una medida reactiva. Entonces, mientras el gobierno no tenga un plan integral y entonces ese plan integral trabaje, en primer lugar, las causas. Y trabajar las causas muchas veces no puede tomar hasta 10 años, pero hay que trabajarlas. Para que un día lleguemos, cumplamos esa meta de 10 años, hay que comenzar. Bueno, entonces tenemos que trabajar las causas, que tienen mucho que ver con la gran desigualdad social, la falta de oportunidades, etcétera. Pero eso son estrategias a largo plazo. Pero el plan integral implica también estrategias a corto plazo. Por ejemplo, no puede ser exitosa
una lucha contra la inseguridad, si el gobierno no es capaz de identificar, fruto de labores de inteligencia y de labores de seguimiento, las estructuras criminales que están funcionando en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la lucha contra la criminalidad exitosa es la que no es la que es reactiva frente al delito, es la que es capaz de prevenir el delito. Entonces en el país operan unas mafias, unas estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, vinculadas al sicariato, vinculadas al robo de vehículos y vinculada al robo en bancos, en tiendas. Todo eso no son rateros, eso no son descuidistas, eso no es el sujeto que va en un motor y le arranca una cadena a una mujer o le quita un reloj o un celular a una persona que va por la calle. Eso es un nivel de la ratería. Aquí lo que estamos hablando es de las estructuras criminales. Entonces, la estrategia de seguridad implica hacer una labor para desmontar esas estructuras criminales. Y esa es una labor incluso antes de que actúen, antes de que perpetren el delito. Aquí, por ejemplo, no hay modo de avanzar en la seguridad si no se es capaz de descabezar toda la estructura del narcotráfico y el microtráfico. Porque no solamente es el narcotráfico que sirve de pivote para llevarlo al exterior, sino que hay una parte del narcotráfico que opera localmente. Entonces, toda esa estructura del narcotráfico tiene una serie de ramificaciones que llega precisamente a la policía, que tiene conexiones con militares a distintos niveles, que tiene conexiones con comerciantes, que tiene conexiones con dealers, con restaurantes, con discotecas. Es toda una estructura. Entonces, ahí no hay forma de disminuir la inseguridad pública si no se es capaz de desmontar y descabezar esas estructuras criminales. Porque descabezada, entonces todas esas ramificaciones van entonces a poder ser captadas o neutralizadas más fácilmente. Entonces ese es otro nivel que también no se hace de un día para otro, pero que tiene que estar en la mirilla. Y lo otro es ya lo que vamos a llamar la delincuencia común, la ratería. Para eso, entonces, por ejemplo, una medida que es muy buena es esto de las patrullas por cuadrantes. Eso sí va a tener un efecto directo en esa ratería, en ese descuidista, en ese que sale en un motor a arrancar una cartera. Esa patrulla por cuadrante que implica en alguna forma poder tomar posesión del territorio, apoyarse en la propia comunidad, eso va a tener un efecto positivo en ese nivel de delincuencia. Pero quiero insistir, ese es el nivel más bajo de delincuencia. El nivel de la estructura criminal es el nivel más peligroso. El otro aspecto que también, y volvemos entonces a la pregunta original, el otro aspecto es, no hay forma de ser exitoso en la lucha contra el crimen si no transformamos esa policía. Porque finalmente la policía es el órgano de prevención, es el órgano que posibilita ese nivel frente al crimen flagrante, ese nivel de persecución inmediato. Es el órgano que nos da seguridad, es el órgano, es la patrulla del barrio, de la calle, etc. Entonces, esa policía es evidente que tiene una serie de falencias, de debilidades, de mafias, de estructuras, de formaciones que vienen acumulándose, que no es el órgano adecuado para combatir la delincuencia porque ella misma está permeada. Y hay muchos vínculos entre esa policía y la delincuencia. Entonces, la transformación de la policía
es parte también de la estrategia integral de lucha contra el crimen. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Esa es la gran interrogante. Porque que yo recuerde así, hay muy pocos casos que yo sepa de policía que ella misma se haya transformado. Normalmente no es posible prácticamente que gente y una estructura que ya está maleada a distintos niveles, con excepciones, como decía al principio, con oficiales que son serios, pero que son golondrinas ahí. Sin embargo, es muy difícil que esa policía se transforme a sí misma. Aquí solamente hemos tenido una experiencia de transformación policial que ha sido positiva, que fue la de Hanle Herman, que fue la que hizo Hanle Herman con los policías que tenían que ver con el tránsito. ¿Y cómo lo hizo Hanle Herman? Hanle Herman no fue y se convirtió en director de los policías de tráfico de la policía. ¿Qué hizo? Creó una estructura paralela, y en esa estructura paralela le dio la formación técnica, le dio una mística, estableció unas reglas, buscó un personal adecuado, profesionales, jóvenes bachiller, los entrenó, le sentó precedentes, una visión, una filosofía de la función policial distinta. Y todos recordamos qué bien funcionó Ahmed en ese momento y cómo era algo que tiene una mística, que se ganó el respeto de la ciudadanía en aquella ocasión. Y el propio Hanle Herman se ganó todo el respeto de todos nosotros. Esa es el que yo recuerde, es la única experiencia positiva que nosotros podamos decir de una experiencia de transformación de un órgano represivo, en este caso lo que tenía que ver con el tránsito, y que fue exitosa. Luego eso cayó en una deriva y terminó de nuevo siendo absorbida dentro del propio sistema. Doctor, con usted podemos durar pudiéramos durar muchísimo tiempo abordando temas por el dominio, la profundidad y el protagonismo que usted ha tenido coyunturalmente con temas importantes como estos en su condición de fiscal del Distrito Nacional. Esferas de Poder siempre será un canal abierto y tendremos que invitarlo de nuevo para seguir ahondando sobre estos temas que son tan importantes para la colectividad. Bueno, yo siempre estaré a disposición de Esfera de Poder para compartir con este amigo tan querido que eres tú, Federico. Eso es recíproco. Gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente del partido Alianza País, el doctor Guillermo Moreno. Proseguimos con nuestro contenido.